buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con... Hola, soy Ana Laura de Ayala. Capaz que me conoces, y si no, te invito a que lo hagas ahora. Tenés la oportunidad, a través del tarot o de los bucios, a encontrar tu camino, a encontrar tu respuesta. No adivino, te hablo con la verdad. Podés intentarlo ahora, tenés mis teléfonos, podés empezar a comunicar. En nuestro centro espiritual brindamos atención personalizada y también a distancia. Podés hacer tu consulta a través del WhatsApp. Contamos con consultas de tarot y bucios, herramientas ancestrales que permiten la visión profunda y consciente de la situación que atraviesa tu vida. Estamos en el barrio de La Unión y te esperamos de lunes a viernes con la consulta espiritual y los viernes con limpieza espiritual a total voluntad. Los invitamos también a acompañarnos en los vivos de Facebook a las 20 horas y próximamente los cursos de tarotista. Con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Jueves 12 de febrero de este año 2026. Temporada número 24 de Buscadores, programa 5841, rumbo a los 6000 en esta temporada. Cuando son las 14 horas con 18 minutos, damos arranque oficialmente a este programa que va hasta las 16, como todas las tardes, con un equipazo que me va a estar acompañando en la jornada de hoy, tratando temas realmente importantes. También esos temas que a veces nos hacen sonrojar un poquito, pero de todas maneras siempre tocados con mucha seriedad cada uno de ellos. Comienzo ya a compartir las vías de comunicación. Por ejemplo, somos @buscadorestv en Twitter, ahora X, y en Facebook también. También somos en Instagram, @buscadores.tv. Hay un WhatsApp que es el 092 11 60 00 y también el 2010 con la palabra busca. Es un SMS tradicional de la temporada número 1 hasta esta que es la número 24. Así arrancamos Buscadores con esa parte de Montevideo, esa parte de la bahía, Playa Positos, por la zona de Quibón, en una tarde que está nubosa, nublada. En parte del litoral estuvo brava la cosa ayer con temporales fuertes, vientos fuertes que hizo que se vieran destrozos en parte del litoral de nuestro país, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Ya abro el juego, ya presento a cada uno de mis compañeros que van a estar en la tarde de hoy aquí haciendo Buscadores, cuando dentro de instantes ya vamos a tener a la primera entrevista de la jornada de hoy. Presento a Daniela Bouret. ¿Cómo anda, Dani? ¿Qué tal? En esta Un placer. Tarde gris, pero que hay un color que le ponen los jóvenes, fundamentalmente en este fenómeno de los Terians, ¿no? Que hay un poco de humor, que hay burla, inundó las redes sociales, incluso hubo un encuentro en la Ciudad Vieja, en la Plaza Independencia, donde salió este fenómeno que parece haber sido emergente del verano, parece haber sido un lugar de encuentro entre las redes sociales. Hay humor, hay incredulidad. ¿Qué son? ¿Qué es este fenómeno, no? Y bueno, se definen como personas que se identifican profundamente con una identidad animal. Para algunos es un juego que entran y salen, y para otros es una identidad performativa, ¿no? Que nos pone mucha cuestión. Ya no se trata de metáfora, ¿no? Sino se trata realmente con identidad, y si uno tiene una identidad también tiene reivindicación social, lleva a ese lugar, ¿no? No me siento un animal, soy un animal, se llega a decir. Y este punto es clave, ¿no? Porque esto se puede transformar en una identidad estable. ¿Es así? A veces también he sentido charlas y cosas así, bueno, desde que está todo el tema de la identidad LGBT puede pasar de todo, uno se autopercibe de todas maneras, y ahí eso realmente no es así, porque hay también un trasiego conceptual muy fuerte, que no porque yo me siento profundamente francesa, capaz y por la embajada no me va a dar la residencia ni la nacionalidad, o sea que no toda autopercepción quiere decir eso, ¿no? Tampoco es algo que se les va a pasar, bueno, estos son jóvenes, ya se les va a pasar, ¿cuál es el tema? Hay
familias que deben estar preocupadas por esto. También uno piensa, bueno, en la sociedad no quieren cambiar nada, entonces ¿qué me preocupo si hubo jóvenes que sí quisieron hacer revoluciones y podría preocupar el status quo cuando lo cambian? Estos jóvenes no quieren cambiar la realidad, no quieren, es esto que no quieren cambiar nada, por eso no se preocupa, ya se les va a pasar, no son peligrosos, no sé, quizás uno piensa, están locos, que vayan a trabajar y ya está, que se les acabe. Pero capaz que nos están haciendo también ver que el tema de la identidad humana es peligrosa, o capaz que no se identifican, y eso nos tiene que hacer reflexionar. Yo creo que en otra experiencia subjetiva tiene que convertirse en identidad, pero hay una cosa que me preocupa, y es, bueno, si esto sigue así, ¿quién nos va a pagar la jubilación? ¿No? ¿El BPS o el Ministerio de Agricultura y Pesca? Creo que también eso podría llegar a importarnos. Sí, qué mejor para tratar este tema que es la jornada de hoy, estar con uno de sus protagonistas. Acá tengo uno, mirá. La expansión del yo, Sí, debería exactamente. ser, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Usted qué se autopercibe? Yo me autopercibo gato. ¿Sí? Y estoy buscando otros gatos para andar saltando. El tejado. Gatos y gatas para andar saltando los árboles y bueno, y perseguir ratoncitos. Usted sabe que esto vamos a salir en todos lados. Plataforma, El WhatsApp del programa va a explotar. Plataforma, el encuentro es por plataformas primero y después ve y bueno, ahí tratar de identificar esa expansión del yo hacia dónde va, ¿no? Sí, yo sepan que voy a estar en el tercer árbol de acá en el Prado y que todos los gatos que quieran sumarse a nuestro sentimiento, nos encontramos acá. Yo voy a llevar un poquito de carne, unas comidas que conseguí y vi acá está lleno de ratoncitos. Escúcheme, usted se percibe gato, no significa que sea un viejo gatero, ¿no? No. Por eso mismo yo quiero pagar un precio de mi vida, sintiéndome que es lo que se siente. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad que juntarme con otro gato. A la vuelta tenés un vaso de leche y otro para nosotros con trabajo insalubre, pero hay un bueno, muy bien, y alimento balanceado. Muchas gracias, pero como saben, me percibo, no tengo mucho tema ahora, pero después no se preocupe, ya lo vamos a tener. Después nos comunicaremos, después vamos a hablar un poquito. Seguimos con la parte seria del programa y me gustaría, no sé, quizás soy un atrevido y el título que traía el profe La Grota era otro, pero me gustaría, como un hombre que es profesor, que es docente, que está en contacto permanente con los jóvenes, me diera una reflexión sobre este tema, sobre este fenómeno. Profe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Bueno, una previa, ¿no? Yo cuando chico me percibía astronauta, ¿no? Y después la escuela me mostró en realidad que había que leer mucho para llegar a orbitar. Yo pienso que los jóvenes están siempre en búsqueda de espacios y buscar en mecanismos de inclusión en una sociedad que cada vez los tiene más alejados, que falta más afecto, que falta más conversación, y que todas estas instancias, en definitiva, se conforma un espíritu de unión de cuerpo con esta temática, en este caso, ¿no? Que veremos hasta dónde avanza. Digo, por ahora es una cosa, diría, simpática, ¿no? Veremos si evoluciona hacia aquel lado. Pero puede generar, por ejemplo, estigmatización, burlas de los otros compañeros siempre, de clase, siempre que autoexclusión. ¿Sí? ¿Cómo es la convivencia? Porque esto es un fenómeno de verano, pero ahora empiezan las clases. Y sí, ahí depende, no sé, la verdad que hay que ver cómo evoluciona. Es una pregunta para todos los docentes. Sí. No sé, veremos si esto sigue, si es un sueño de verano. Si van así Pero la verdad que es interesante como, sí, desde el punto de vista psicológico, sociológico e inclusivo, ¿no? Digo, porque en definitiva parece ser una exclusión, ¿no? De lo humano, pero en definitiva lo humano se incluye en esa manifestación tan original, digamos, ¿no? Muy bien, sigo presentando compañeros. ¿Cómo te va, Edgardo Ramos Verde? ¿Cómo les va a todos Bien, y a todas? Bueno, mi capacidad de asombro no tiene fronteras. Estamos en una realidad donde las murgas critican al gobierno. Nunca hubiera imaginado eso. Estamos también en esta autopercepción, ¿no?, de los jóvenes uruguayos y uruguayas como animales. Y dicho sea paso, en nuestra nuestra agrupación de atletas del Uruguay tenemos equipos, tenemos equipos, por ejemplo, Tortugas del Asfalto, los Coyotes, sí, claro. O sea, y un poco dando la introducción, hemos estado, Bambino,
hemos estado y seguimos recorriendo todos los canteros de todo el país y de toda la capital de la República. Antes de ayer estuvimos con los amigos del Club Atlético Olimpia, los corredores de Olimpia, que son un montón realmente. Ahí lo tenés, mira. Eso fue el entrenamiento enfrente al Monte de la Francesa. Impresionante. El tablado. Enfrente al tablado, bueno, también comentándoles el alcance del campeonato de atletismo más importante de toda la República, que estamos a días, estamos a días del lanzamiento oficial. El 1 de marzo es la primera fecha allá en mi barrio, en Villa Española, barrio Flor de Montevideo y Orgullo Nacional. Pero el 20 de febrero, es el lanzamiento del campeonato que te hacía referencia a Bambi en el Palacio Legislativo. 20 de febrero a las 20 horas con la presencia de ministros, autoridades departamentales y gubernamentales. Bueno, ahí se va a comentar el alcance del torneo más importante que tiene nuestra República. Muy bien, así quedó presentado el equipo de la jornada de hoy. No sé, Antonio, ahora, en serio, si tenés un título así ya, damos paso para el primer entrevistado. Me manda un amigo la información de que hay una jornada de castración gratuita. Digo, no voy a ir. Es una broma. En serio, muchas gracias. Un excelente Artigas. Julio Silveira, la verdad que un abrazo, que nos mira siempre en Buscador. Muchas gracias. Bueno, tiene un título, así ya vamos presentando el programa. Tiene un título. Nos olvidamos que existió pandemia en Uruguay cuando hablamos de los análisis económicos y demás. Bueno, voy por ese lado porque hay algunas expresiones de algún político que siguen insistiendo en datos sin tener en cuenta estas variables, y yo lo único que quiero transmitir es cuáles son los datos reales teniendo en cuenta esto y cuáles no. La organización PIT-CNT fue muy interesante su aporte en la pandemia cuando firmó un documento junto con las cámaras empresariales y demás, aceptar una determinada posible baja del salario real, comprometiéndose el gobierno a llegar a una alza a fin del periodo. Y eso se cumplió, y es algo que fue muy interesante. Se subió un poquito. Y se subió más. Voy a contar un poco ese proceso, porque hoy por hoy el presidente del PIT-CNT está hablando como que si eso no hubiera existido. Entonces es injusto y está mal. Pareciera que le habla gente que no sabe, o que no leyó, o que no vivió la pandemia. Quiero aclarar eso solamente a título informativo. Perfecto. Vamos arriba. Nosotros ahora lo que informamos es la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Es temporada de mosquitos. Aparato para mosquitos Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene una llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás de mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. Si lo administras bien, la recarga te sirve hasta para 60 noches. Gimo no es solo insecticida, pero en insecticida es lo mejor. Gimo, calidad comprobada. Bueno, y atención que el aparato para mosquito de Gimo sirve para personas alérgicas porque no tiene olor. Además, el espiral tiene perfume a madera natural, dura hasta 8 horas. El informe del estado del tiempo, bueno, ha bajado sensiblemente la temperatura aquí en nuestra capital. Fíjense ustedes que tenemos 24 grados de temperatura. Ahí dice 23, pero estamos en casi 24. 61% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. La tarde y noche se va a presentar con el cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones aisladas. Mañana viernes 19 de mínima, 27 de máxima, y bueno, y el cielo va a estar algo nuboso, pero no se prevén por lo menos precipitaciones para lo que es viernes, sábado y el domingo a media tarde. Probabilidad de algunas lluvias, la probabilidad es media. Esto fue una presentación de los amigos de Lubrax. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos
Los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. La Intendencia de Soriano presenta la siguiente noticia. ACE renovará íntegramente 8 policlínicas en 8 semanas. Miramos la noticia. La expectativa que tenemos es poder refaccionar de forma integral 8 policlínicas donde se asiste mucha población. Nosotros estimamos que en estas 8 policlínicas se asisten unos 50.000 usuarios de ACE. Tengan en cuenta que la red de atención primaria de Canelones es de las más extensas de todo el territorio nacional, tiene 72 dispositivos asistenciales, lo cual determina que esto es un plan piloto, obviamente, pero que estamos confiados en que lo vamos a poder escalar si marcha bien, si los resultados son buenos. En esta primera etapa tenemos en Barros Blancos, tenemos en San Jacinto, tenemos en Las Piedras, tenemos en Toledo, en fin, tenemos en varias localidades de Canelones. O sea que realmente estamos con expectativas, además, porque son 8 obras simultáneas. Esto determina que se puedan hacer a la vez y que en un par de meses podamos tener resultados objetivos que le den mejores condiciones asistenciales a la gente. ¿Se va a repetir en otros departamentos? Sí, efectivamente, como comentaba recién, esta es una suerte de plan piloto que si funciona bien lo vamos a escalar efectivamente, porque no se olviden ustedes que tenemos en números redondos unos 800 policlínicas en ACE. O sea, sí lo tendremos que escalar, ¿no? 8 por 10, lo tenemos que escalar por 10, no se va a escalar todo junto, no se va a escalar todo el primer año, pero es un poco la idea del esquema de que este programa funcione bien. Si funciona bien, efectivamente se va a escalar y ahí iremos probando cómo escalarlo, en dónde escalarlo, dónde son las urgencias más importantes, que nos consta que hay en todo el territorio nacional urgencias. Óptica Canaro, en Francisco Canaro 2291, a metros del Hospital Pereira Rosell. Te esperamos con estacionamiento gratuito para clientes. Consultanos en redes sociales por nuestras promociones mensuales. Muy bien, a las 14:33 vamos con la primera entrevista en la jornada de hoy en una presentación de la Intendencia de Canelones. Empezar el 2026 pagando menos es una buena noticia. Buena de verdad. En Canelones, ser buen pagador tiene premio. Si pagaste en fecha la contribución inmobiliaria 2025, tenés un 15% de bonificación. Buen pagador, buen descuento. Y si pagás al contado hasta el 18 de febrero, la noticia mejora. 10% menos. Pagás menos, mucho menos. En Canelones, pagar en fecha es una buena decisión. Gobierno de Canelones. Avanza con la gente. Muy bien, y ponemos contexto a la entrevista de la jornada de hoy porque integrantes del directorio del Banco República, representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, firmaron en la jornada del martes el primer convenio que propone el acceso a préstamos limpiasueldos con plazos y tasas de interés especiales para los funcionarios públicos con determinadas facilidades. Y para hablarnos justamente de este acuerdo es que convocamos al contador Aidemar González, director del Instituto de Estudios Sindicales justamente de COFE. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Nosotros recientemente, a nivel de COFE, en función del convenio colectivo entre el Poder Ejecutivo y COFE de agosto del 2025, fue una negociación previa al ingreso del proyecto de presupuesto. Acordamos una serie de puntos que uno de esos temas estaba vinculado a poder establecer medidas que faciliten mayor liquidez al funcionario público, considerando de que algunos tienen alto nivel de endeudamiento, lo cual afecta al salario, y otros también considerando de que quizás no tengan nivel de endeudamiento, pero requieran ingresos específicos para poder resolver una situación concreta.
En ese marco comenzamos intercambio con el Banco República y hace aproximadamente unas 2 semanas se firmó un convenio en el cual se estableció, en primer lugar, para quienes tienen préstamos con el Banco República, la posibilidad de renovar esos préstamos con un plazo diferencial. El plazo de 60 cuotas se amplía a 72 cuotas en unidad indexada, una bonificación de la tasa de interés tanto en unidad indexada como en pesos, y en caso de trabajadores que tienen de endeudamiento y que no le ingresa la retención y por tanto esos préstamos están sin cobrar, está la posibilidad de cancelar esos préstamos, donde se actualizaría a la fecha solo el capital. Correcto. Con una tasa bonificada en un 50% y si es una cancelación en efectivo con un pago, con un descuento de un 20%. Además, algunos beneficios concretos para tarjetas de crédito. Y bueno, y una cosa importante para nosotros es que el Banco República, a través de la Fundación Banco República, va también a impartir cursos de educación financiera del funcionario, porque el objetivo no es justamente endeudarse, sino al contrario, ver cómo se libera la posibilidad de que aumente el sueldo líquido y se liberan esa deuda, pero que no se contraiga más deuda, sino que haya una mejor administración. Obviamente que hay un tema salarial vinculado, seguramente asociado a los bajos salarios, pero sin perjuicio de eso hay un problema de endeudamiento que nosotros queríamos avanzar en eso. Ese es uno de los acuerdos firmados. ¿Que a cuántos más o menos funcionarios abarca o estaría ayudando esta situación? Sí, estas condiciones que comienzan el 10 de marzo y van a ir hasta el 30 de abril, si bien la conversación que tengamos fue a nivel de COFE, al momento de la instrumentación abarca a todos los funcionarios públicos. Y además también abarca a los trabajadores que tienen convenio con el Banco República y son empresas privadas, convenios de retención, porque son préstamos a retención de haberes. Claro. Entonces, ese universo que estima el Banco República son de unos 300.000 trabajadores los que podrían acceder. Bien. ¿Cuántos van a acceder? Nosotros no lo sabemos. Sí, lo que sabemos es que hay muchos funcionarios que nos realizan consultas y a varios integrantes de COFE también sobre las condiciones de acceso y demás, o sea que interés hay. Y bueno, y otro de los puntos que estaba en el acuerdo que firmamos el día de ayer con el Banco de Previsión Social es el tema del acceso a la prestación para lentes para hijos o menores a cargo de menores de 14 años. Tienen que ser hijos menores a cargo de funcionarios de organismos donde hay trabajadores nucleados en COFE. Es una prestación que ya existe para el trabajador de la actividad privada, pero lo que pasaba es que si el funcionario público en la familia era el único trabajador o trabajadora, o la pareja estaba desempleado o era también funcionario público, no tenían acceso a la prestación. Ahora, si uno de los trabajadores trabajaba en el sector privado, ya accedía. Correcto. El hijo con problemas de visión, que cuando es un problema de visión a los 2 o 3 años son congénitos, o sea, son problemas de nacimiento, porque un niño a los 2 o 3 años, al año de nacer, a los 4 años, no tiene problema de visión, salvo que de nacimiento tenga un problema. Entonces, ahí se va a hacer, se accede a la misma prestación. El promedio de prestación del año anterior, del 2005, para el trabajador privado fue de unos 6.000 pesos por hijo. Se accede con ese dinero al lente y al cristal. Y depende la graduación, el tipo de enfermedad congénita y demás. Y ahí es importante para nosotros porque, si bien es una prestación que ya estaba en el sector privado, para el sector privado, para nosotros el cuidado de la familia y de nuestros hijos es fundamental. Entonces esto es importante, es un beneficio adicional. Se va a tramitar en Montevideo en el CRENA de Ser, que es en la calle Agraciada, ahí cerca de Plaza Cuba, unas cuadras. Se tramita personalmente y en el interior en todas las sucursales del país. Esos son puntos que están en el convenio colectivo. Hay otro punto donde nosotros acordamos conversar con el Ministerio de Vivienda sobre la posibilidad de un plan de vivienda específico que involucre o que afecte a los trabajadores públicos que al tener esta característica donde el empleador en definitiva puede enviar la retención de haberes y donde
se puede combinar y coordinar con instituciones financieras o con el propio Ministerio de Vivienda o la agencia. La idea nuestra en las próximas semanas comenzar un intercambio a nivel del Ministerio de Vivienda para ver cómo ese punto del convenio colectivo, ante la falta de vivienda y la falta de acceso a crédito hipotecario, producto seguramente de los ingresos, bueno, podemos avanzar para avanzar un plan de vivienda que sea lo más inclusivo posible y dé mayor facilidad a la vivienda de los trabajadores públicos también. Digo, esa es parte de lo que está en el convenio, junto con otros temas más bien de ajuste de salario, donde bueno, el ajuste de salario del año 2026, del 1 de enero, fue de un 4,5%, la inflación fue del año 2025 3,65%, y se dio un crecimiento de salario real aproximado de un 0,83%, que para nosotros es positivo. Falta, no se recupera la pérdida del periodo anterior, que en el caso de los trabajadores públicos nucleados en COFE, si bien se comentaba recién por uno de los panelistas, hubo una pérdida significativa en los dos primeros años, 2021 y 2022. En el caso de COFE, lo que pasó es que firmamos un convenio en el año 2022 que permitía al final del periodo acercarnos al mismo valor salarial del 1 de enero de 2020, previo a la pandemia, que era la referencia. Pero ¿qué pasó? En 2023 y en 2024 el Poder Ejecutivo cambió la proyección de inflación previo al ajuste salarial y generó que los ajustes consecutivos posteriores fueran menores a lo que estimábamos en la discusión del convenio, y llevó que al final del periodo el ajuste sea para los trabajadores públicos nucleados en COFE fuera de entre un 1% y un 3,5% inferior al salario de enero de 2020. En este convenio colectivo no se recupera esa pérdida, se recupera una parte de lo que en realidad hay un crecimiento, no se negoció en función de la pérdida anterior, porque había un convenio colectivo, pero la perspectiva nuestra fue un convenio que se firmó a 2 años, o sea que abarca el ajuste de 2026 y 2027, se nos transmitió por el Poder Ejecutivo que había un problema vinculado con el déficit fiscal, problema vinculado a la perspectiva, y que en los próximos 2 años, en función de cómo evolucionara la economía, los ingresos y el gasto, iba a haber una discusión más profunda, porque el planteo nuestro es que si hay crecimiento de la economía, el salario de los trabajadores acompaña ese crecimiento. Obviamente en este caso no le acompaña, pero hay un crecimiento que es pequeño, que no es suficiente, y que nosotros en la discusión del convenio en el año 2028 para el ajuste del año siguiente, diríamos, 2027 para el ajuste de 2028, queremos justamente discutir crecimiento de salario real, porque en este caso lo que pasó es que en realidad la proyección del 4,5, que era el ajuste, cuando se mide el IPC al fin del periodo, la inflación es inferior a ese 4,5. Perdóname, una pregunta. Sí. Además se me va a facilitar que seas contador. ¿Estás diciendo que los funcionarios públicos perdieron salario real en el periodo anterior? Porque vos hablaste de 2 variables diferentes. Sí. Primero, que había un porcentaje de aumento en base a la inflación prevista, pero al ser la inflación prevista menor, te aumento igual, pero, o sea, puede aumentar el salario real y puede ser que no sea el anterior, pero no haber perdido salario real. Claro. Lo que sucedió ahí es que, si ustedes recuerdan, básicamente lo que pasó en enero de 2021 es que la inflación ahí fue 9,5%. Claro. Y el ajuste fue 4,5%. Entonces hubo una pérdida masiva de salario del 5%. Claro. ¿Qué pasó en el ajuste de enero de 2022? Siguió la pérdida, porque el ajuste fue inferior a la inflación. O sea que hubo 2 años que acumuló una pérdida de 6% aproximadamente. Bien. Que había que recuperar en los 3 años siguientes. Claro. En 2022 se suscribió un convenio colectivo con el gobierno que, en función de la inflación, porque ahí el ajuste era, ¿cómo se espera la inflación? Claro. Pero ya se definían las conversaciones, había un intercambio de estimamos esta inflación, en función de esta inflación estimada y lo que puede llegar a pasar en la realidad, y un complemento que se generaba, se podría llegar a recuperar el 6. El tema es que después la pauta de inflación en el ajuste bajó, claro. Pero la inflación real no acompañó esa baja, diríamos. Entonces, ¿qué generó? Que lo que se preveía que iba a ser un empate terminó no siendo un empate.
y terminó generando una pérdida concreta para el trabajador, funcionario público, en este caso nucleado en COFE, que rondó, ¿por qué no decimos 3,5% en forma a tabla rasa? Porque en 2009 también se acordó una partida de 1.500 pesos, que era en función del salario, hasta salarios de hasta 80.000 pesos en aquel momento, y que generó, depende del salario, era si esa pérdida fue 3,5, fue 2,5, pero estamos hablando que los únicos trabajadores que empataron fueron los salarios de unos 30.000 pesos nominales aproximadamente, 35, el resto tuvo una pérdida que fue gradual en función del ingreso, pero que no se pudo recuperar. Y bueno, si se hubiera mantenido el criterio negociado, seguramente se recuperaba. Claro, ahora, entonces, para que quede claro, no se recuperó en base a lo que se había acordado. Exactamente. Porque eso tiene que quedar claro. No se recuperó en base a lo que se había acordado, pero no se perdió salario real. Se perdió salario real al final del periodo. En los años, esos 3 años concretos, medidos esos años entre sí, no hubo pérdida, pero como ya había una pérdida del 100%, se arrastró. Cuando compensás, terminás en una pérdida real para el sector público de entre 1 y 3,5% ahora entendí, al 1 de enero de 2025. Ese es el análisis que hacen todos los sectores. ¿Por qué todos los sectores? Porque cuando se baja, ahí hay una pérdida real, ¿verdad? Hay una pérdida real en cantidad. La misma pérdida real que hay cuando te aumentan el salario cada 6 meses. Durante 6 meses viene aumentando los precios y vos no tenés ese aumento. Es ese análisis que se hace, pero que hay pérdida en todos los sistemas. Cuando es inflacionario, esa pérdida existe. Existió una pandemia que hizo perder capaz que un poco más, porque uno dice, ¿cómo recupero esto? Y bueno, no sé, el 20% de descuento que se aplicaron todos los ministros y hasta el presidente de la República tampoco lo van a recuperar más. Hay una situación especial, pero entiendo ahora cuál es lo que vos decís. Ahora, lo que dice COFE es lo que dicen todos los sectores. Se basa en eso para decir, esto no lo recuperamos más. Lo que pasa es que la economía va desarrollándose de determinada manera y bueno, pero está claro. Reitero que el problema que hubo acá es que cuando comparas 1 de enero de 2025 con 1 de enero de 2020 hay una pérdida de salario real al final del periodo, en el caso de trabajo en COFE, entre 1 y 3,5%, que cuando se suma la inflación de los meses siguientes se va aumentando, pero no se empató, no hubo empate. Además hubo una pérdida acumulada de todos los años que esa no se recuperó, pero además tampoco ese ajuste. Con este ajuste hay un crecimiento de un 0,83%, que es muy pequeño, que tampoco estamos con los salarios de enero de 2020. En el caso de nuestro convenio colectivo, que tuvo esa cuestión donde corrección de ajustes hacia adelante generó una pérdida de salario real que no era la esperada en función del convenio firmado, ¿no? Daniela. Yo quería ir por otro lado, quería ir por el lado de cuando crearon el Instituto de Estudios Sindicales, Universindo Rodríguez, que dio como una esperanza de que fuera un lugar de investigación, de formación, con un impulso para, de alguna manera, que los sindicatos de COFE tuviesen elementos para poder discutir, para poder pelear por el salario y para poder ampliar la mirada no solo de lo salarial, sino de otro lugar de estar en el mundo. Quiero saber, ¿cómo fue esa experiencia de ya hace más de 10 años? ¿Cómo si generó algún cambio en el sindicalismo? ¿Cómo se vienen también las negociaciones salariales hoy desde ese lugar? ¿Y con quiénes hacen esa mirada? ¿Con qué universidades? ¿Quién accede? Un poco que cuentes sobre ese instituto, qué posibilidades generó y con quién se hace. Sí, desde la fundación del instituto hasta el año pasado, responsable era el economista Antonio Elías. Nosotros, en función de una resolución de la Asamblea de COFE, comenzamos a dar una mano y a estar a partir de diciembre, o sea que estamos hablando de un poco más de un mes y medio. Lo que sí tenemos por delante, algunas cuestiones, en concreto hay un planteo del Poder Ejecutivo vinculado a cambios en pautas de evaluación de desempeño. En ese sentido, nosotros contamos con un asesor en materia de funcionario, carrera administrativa,
No me diga que van a hacer la reforma del Estado, por fin. No, porque, a ver, hay que poner titulares acá, porque la reforma del Estado, cada uno que la quiera hacer, se pierde. No se está conversando sobre eso, pero ahí hay un asesor, que es un politólogo, Marcelo Castillo, y dado que es reciente de que Antonio Elía deja el instituto, diríamos, por un tema de que él cumplió la edad suficiente y se jubiló. ¿Hicieron una evaluación de estos años? Bueno, pero quería decirte que estamos en intercambio para definir cuál va a ser el asesor económico. Por tanto, hacia adelante estamos en ese proceso donde recientemente se reconfigura un poco la organización en ese tema, pero fue un instituto que desde, como decís, su nacimiento, siempre, especialmente Antonio, que era el responsable, estuvo en todos los procesos de formación, pero especialmente de armado de las propuestas de carácter salarial que COFE negoció con el Poder Ejecutivo. También es un instituto que tiene cursos de formación abierto al conjunto de trabajadores nucleados en COFE. ¿Pueden ingresar cualquiera? ¿Tiene costo? No, ahí es sin costo, se hacen convocatorias a todos los sindicatos comunican a los afiliados y hay cursos de carácter presencial y cursos de carácter ¿Y quién decide la grilla? ¿Qué es necesario formarse? ¿Con qué socios? ¿Con qué universidades o centros de investigación? Ahí, en cuanto a la formación, es el Consejo Directivo de COFE, en función de sugerencias que realiza el instituto. Básicamente son cursos vinculados al funcionario público, a lo que es, por ejemplo, formación en herramientas informáticas, formación en procedimientos administrativos, formación en gestión pública, y en ese sentido se tuvo un acuerdo y se tiene un acuerdo con la ENAP, que es la Escuela de Administración Pública de la órbita del Servicio Civil. También se está intercambiando con otros institutos. ¿Y el INEFOP no tiene que estar ahí? Porque a veces uno empieza a ver en esto de la reforma del Estado. Hay un montón de institutos que se solapan. ¿Cómo mejora la introducción del funcionario público ahí? Es un centro de investigación y formación de COFE, dentro de la organización gremial. O sea, es parte de COFE, diríamos, y por tanto no tiene en este momento hay una personería aparte, diríamos, sino que forma parte de la propia organización dentro del área de formación e investigación, diríamos. Profe. 3 cosas. Primero, felicitaciones por lo primero, que me pareció muy importante, los logros que tuvieron. Segundo, por el instituto y la capacidad de desarrollo que tiene. Y tercero, una opinión tuya sobre las inversiones que se están haciendo fuera del Estado y en el extranjero para formación por parte del Estado, muy costosas y un tanto extravagantes, y no veo tanta pasión, ¿no?, de ustedes mismos, ¿no?, porque yo estoy en otro lado, ¿no?, sino capaz que tenía la pasión de criticar eso, ¿no?, porque en definitiva en los ámbitos educativos, que yo soy docente por otro lado, siempre lo que falta es dinero, ¿no? Y bueno, y si vamos a invertir dinero en el exterior, a mí me parece que eso sería una linda bandera para estar levantando. ¿O estoy delirando? No. Primero digo, gracias por esa intervención concreta, porque estamos totalmente de acuerdo con lo que tú dices, más el sindicato del INAU se ha expresado al respecto. Es más, a mí me pone de mal humor. Sí, se ha expresado, ha rechazado eso, ha estado en instancia de intercambio directamente con José Luis López, donde ha manifestado el asombro ante esa situación, y que en definitiva lo que se plantea es que se consulte a instituciones de nuestro país, en especial y en primer lugar en la Universidad de la República. Por eso te preguntaba por los socios. Bueno, por eso, entonces nosotros sobre esa decisión del INAU, diríamos, y del directorio, no la compartimos. A nivel de COFE, el sindicato del INAU ya se expresó al respecto, y por lo que tenemos entendido, y reitero, he escuchado a José Luis López, el objetivo es que eso se revierta y haya un vínculo. Igual me gustaría un poco más de pasión en eso, digo, ¿no? Porque sacando esto que estoy hablando contigo, yo no lo he escuchado. Bueno, por nuestra parte rechazamos esa decisión que tomó el directorio, como otras que han salido públicas, ¿no? La contratación del personal en forma directa con salario
altísimo, cuando hay un problema en la masa salarial que estamos discutiendo hace 20 días, el endeudamiento del trabajador público por los bajos ingresos. Yo te iba a ir por ese lado, porque hablando con funcionarios públicos, antes que se lograra este convenio del cual comenzamos hablando, me contaba el angustioso, no sé, me dijeron que son muchos que, llegado el momento, cobran papelitos. Y lo otro que te quería consultar es, ¿va a haber un control sobre aquel que acceda al crédito realmente lo saque para justamente limpiar como corresponde y no utilice esos dineros que le brindan para otra cosa? ¿Va a haber un control sobre eso? No va a haber un control. Lo que va a haber es la formación financiera del Banco República a los efectos de orientar. El objetivo es que la economía familiar se pueda resolver de la mejor forma y que no se aumente el endeudamiento, claro, pero cuando, como decíamos, hay un problema salarial de un grupo importante de trabajadores públicos en función del ingreso que tiene, no llega a fin de mes, está endeudado. Recordemos que hay un 35% mínimo de líquido que tiene que quedar para el funcionario, pero el tema que después se siguen sacando préstamos, que algunos van hasta retención de la propia caja de ahorro. Entonces, son situaciones complejas. Hay un tema salarial de fondo. Por eso nosotros, el objetivo no es discutir el imposible concretarlo, es como una cuestión de poder minimizar y ayudar a algunos funcionarios que están en situación muy compleja. Y nos genera mucha preocupación y rechazo cuando se trata de esto, ¿no? Cuando hay designaciones discrecionales con salarios altísimos, cuando hay funcionarios de carrera que concursaron, que no le pidieron nada a nadie, que tienen salarios muy bajos, y resulta que se trata de fondos públicos. Como nosotros cuando hablamos de transparentar, cuando hay discrecionalidad y hay nombramientos a dedo, cuando hay normativa que establece los concursos, por ejemplo, hay una cuestión, y esto es de todos los gobiernos. Esto que vamos a decirnos ahora, digo, desde el año 2010, en función de la normativa vinculado al acceso de los cargos por concurso en la administración central, ¿qué pasó? Las jefaturas de departamento y de división, en 2010, pasaron de ser cargos en una estructura escalafonaria que se ascendía por concurso a ser funciones encargadas. ¿Qué implica eso? Que esa función está ajena de la carrera administrativa directa, pero ¿cómo se provee esa función? La ley establece que por concurso. O sea, no es que yo tengo grado 10 y tengo esa función, no. Puede ser que un grado bajo acceda a esa función, pero se establece concurso. Pasaron hasta ahora 20 años, 16 años, 4 gobiernos, y siguen igual. No hay nombramientos por concurso en los mandos medios de la administración central de ningún gobierno. Entonces, justamente nosotros ahora estamos por discutir evaluación de desempeño, y ¿qué es lo que decimos? Ahora, todos los mandos medios están designados a dedo. ¿Y cómo se va a hacer la evaluación de desempeño del funcionario operativo que concursó? El que para ascender un grado se le pide un concurso, y van a ser los que están a dedo los que evalúan. Que además los pone el jerarca y los mueve cuando cambian el gobierno, o no, algunos siguen. Pero en definitiva nosotros justamente esos nombramientos y otros, sea el gobierno que sea, nosotros lo denunciamos claramente. No estamos de acuerdo con las designaciones discrecionales, no importa los niveles salariales, pero además cuando hay situaciones donde estamos hablando que la jubilación mínima es de 20.000 pesos, y si hay designaciones de 250.000 pesos, es un tema muy jodido que nosotros rechazamos, ¿no? Aidemar, ¿algo que quieras agregar al respecto? No, simplemente agradecerles, estamos a la orden desde COFE para cualquier participación. Gracias a usted. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Muy bien, Aidemar González, que es el director del Instituto de Estudios Sindicales de COFE, fue muy claro y explicó este convenio que acaban de firmar. Esto fue una presentación de los amigos de Droguería Paysandú. Te presentamos la promo del mes de febrero. 20% off en productos seleccionados de Naturblue. En productos capilares, desenredante para cabello, termoprotector y recuperador de brillo. Y en productos corporales, crema reductora, gel para masajes y crema recuperadora. Una línea pensada para el cuidado del cuerpo y del cabello con una muy buena calidad y resultados reales. Promo válida del 1 al 28 de febrero o hasta agotar stock. No acumula con otras promociones. Drogueriapaysandú.com.uy. Vamos a
adelante, son las 15 horas aquí en Buscadores. Vamos con otra noticia. Macromercado presenta la siguiente noticia. Sindicatos policiales firmaron su primer convenio colectivo tripartito que incluye ajustes diferenciales y reconocimiento de la insalubridad en cárceles. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensa en Macro, que te conviene más. Pensa en Macro, que es negocio redondito, que huelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Que el convenio incluye un ajuste diferencial de salarios, la creación de comisión de asuntos sindicales, de salud mental, de vivienda, de acoso laboral, muchas de esas que se están desarrollando en los hechos y tienen hoy un reconocimiento oficial a partir de este convenio, la creación de la Comisión sobre Incapacidad y Juntas Médicas de Aptitud. Dos compromisos muy importantes, uno de ellos es el reconocimiento de la condición de insalubridad para los trabajadores policiales de INR. Vamos a trabajar en ese reconocimiento para que eso tenga finalmente una sanción legal, lo cual hoy no ocurre y que estamos comprometidos a seguir trabajando en ello. También es importante mencionar que hay que instrumentar mecanismos de alivio financiero, los famosos llamados préstamos limpias sueldos, tan importantes en este momento para muchos trabajadores que necesitan de esta bocanada de aire fresco en su cotidianeidad. Somos un ministerio que estamos trabajando con las puertas abiertas, con los oídos bien atentos y que vamos a seguir haciéndolo y que nuestro principal compromiso es y será las mejores condiciones para el trabajo y el desempeño funcional de los policías. Hoy conseguimos unas partidas, más allá de lo que ya estaba en la ley de presupuesto, se consigue una partida para dar un aumento a los trabajadores policiales. La reafirmación de comisiones que ya venían trabajando, como ser salud mental, que igualmente esto también marca el compromiso del Ministerio de empezar a poner un énfasis en lo que es la salud mental de los compañeros, que consideramos que si bien se han hecho algunas mejoras, pero obviamente sigue siendo insuficiente. Logramos la creación de una comisión para tratar las certificaciones médicas y cuando se declara no aptos para los servicios, los criterios que se utilizan y obviamente que haya un representante de los trabajadores como veedor en ese caso para ver a qué criterios llegaron. Verano en San José. Durante enero y febrero, practica deportes, disfruta de tu música, compartí juegos, recreate, viví la temporada en San José. En los balnearios y centros poblados del departamento presentamos una cartelera de actividades para toda la familia. Conocé todos los detalles en sanjose.gov.uy. Verano en San José. Intendencia de San José. Muy bien, seguimos adelante con la vista del Palacio Legislativo en esta tarde nublada aquí en Montevideo cuando pasan prácticamente 4 minutos de las 3 de la tarde. Bueno, ¿quién abre el juego? Bueno, ahí vamos a estar el 20. El 20, sí, lo que usted decía, la conferencia de prensa. Ahí tenés, mirá. Ahí le levanto el centro a Antonio, que Antonio está hoy con todo el power. Todo el power. Pero, ¿sabés qué pasa? Esto no es opinión, esto es información, lo que voy a dar. Con lo que dijo el técnico, yo no me quería pelear con él y además fue muy correcto, muy bien, o sea que... pero a mí me costaba creer que no hubiera habido aumento de salario real para los públicos. Y pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué pasó? ¿De qué va a hablar? Inteligencia, yo pensé que ibas a decir, le pregunté a un contador, a un inteligencia artificial. ¿Vos dudás en la inteligencia artificial?
Y cuando yo le pregunto, yo le digo ¿Dudás los cosa, números? No, yo lo único que sé que le he preguntado a inteligencia artificial sobre algunos datos deportivos y han sido inexactos. Bueno, Nosotros hemos descartado concursos en varios lugares porque la inteligencia artificial nos ha inventado bibliografía que no existe. Falta que dirijamos el país o la economía del país la dirige la economía artificial. También, veamos si vos vas a hacer, vas a discutir un concurso, te dan un proyecto y ves una bibliografía de libros que no existen. ¿Qué haces? Utilícenlo como quieran. Yo confío en la inteligencia artificial. Por supuesto, en algunas cosas puede ser que sea especial, pero si te da datos del Instituto Nacional de Estadística, me parece a mí que no tengo que dudar. No tengo que dudar a conveniencia y no a conveniencia. Yo creo y voy a esto. ¿Querés que te dé? En el cierre del no, pero la inteligencia artificial no es política. ¿Cuánto querés que te dé? ¿Cómo es la gráfica? ¿Se lo subió, bajó? La inteligencia artificial no tiene partido político. Acá el cierre del partido. ¿Qué? Tiene sesgos, toda la inteligencia artificial tiene sesgos, se pasa discutiendo sobre el pero sesgo. No empecemos con esto. No sea mala. Hay que problematizarla la inteligencia artificial. Qué difícil, qué difícil. Acá tenés dos docentes que están en contra de qué difícil. En el cierre del periodo tuvo un aumento real de entre el 2 y el 3% según el índice del Instituto Nacional de Estadística. Y esto es el dato que yo tenía. Y además, voy a decir lo siguiente, esto es mucho más real. Vamos a ver en sentido común. El salario real en el periodo anterior se dice que fue entre un 2,3%, un 2,4% el general. Yo después dije, bueno, si COFE perdió, quiere decir que en los públicos aumentaron un 4%, porque para ser promedio tendría que haber aumentado muchísimo más. Esto es lógico, lo otro no es lógico. Pero créela lo que quiero, o inventen lo que quieran cuando quieran. Pero entonces, dicho esto, que esto es información, lo buscás, lo analizás, y si no querés creer, obviamente le vas a dar la vuelta para no creer, se está diciendo y se está hablando, sobre todo Fernando Pereira, está diciendo cosas que no son ciertas. Primero está diciendo que el déficit fiscal que dejó el gobierno anterior es más grande que el que había dejado el Frente Amplio del gobierno. Eso es falso. No es cierto. No es cierto. ¿Que es parejo? Sí es parejo. Es cierto. Pero no es cierto lo que se dice que el gobierno en el 2019 el déficit fiscal era de 4.3 y el gobierno, este gobierno lo dejó en 4.1 y medio. Eso es menor que el otro, quiere decir que no es mayor. Primera cosa. Segunda cosa, hoy el déficit fiscal es más alto, no solo que el que le dejó este gobierno, sino más alto que en el 2019, es de 4.9%. 4.9%. Quiere decir que cuando te hablan del déficit fiscal y cuando te digan que aumentó el salario real y le dimos esto a no sé qué, le dimos esto a qué, ¿sabe a dónde va? Déficit fiscal. Imagínate vos en tu casa que gastás más de lo que te entra y tenés que pedir plata al vecino, esto y el otro, y te vas endeudando cada vez más. O sea que es todo muy lindo decir aumentamos el salario real, pero eso tiene consecuencias económicas importantes. Y lo más importante, ¿sabes dónde los tiene? En el empleo. En el empleo. Porque cuanto más caros seamos, la gente va a contratar menos gente. ¿Qué fue lo que pasó en pandemia? ¿Y por qué digo en pandemia? Porque se está diciendo también de una forma falsa, en realidad no es falso, esto es la mitad de la verdad, que es que en el periodo de gobierno, cuando existió pandemia, durante 2 años, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno firmaron un acuerdo para permitir esa baja del salario real. ¿Por qué fue eso? Y fue por decir, vamos a cuidar el empleo, porque aunque ganen menos, vamos a hacer que la gente siga trabajando. Eso fue acordado entre todos. Y no se está diciendo la verdad, diciendo de que no se aumentaron los salarios reales cuando correspondía. Porque ¿qué sucedió? Se realizó un acuerdo y ese acuerdo, a mitad del periodo, el PIT-CNT dijo, che, mirá que ya estamos en pandemia, ya podemos subir un poco más. Y el gobierno dijo, aguantá, nuestro compromiso fue a fin de año. Ese fue el conflicto que existió y no otro. Entonces yo lo que pido solamente es que simplemente sepa, esto es dato. Cuando te digan otra cosa, le puedes decir, mira, Antonio me está diciendo otra, llámalo. Porque está por escrito esto.
cosa que no es común, está por escrito. Y fue algo que el propio Pereira, porque Pereira era presidente del PIT-CNT en ese momento, fue el que puso la firma. Y ellos dicen ahora que no. Y voy a decir, yo sé por qué dicen que no. Porque yo leo y me instruyo. ¿Saben por qué dicen que no? Porque en ese acuerdo, fue el único, puso, nosotros firmamos, pero en esto no estamos de acuerdo. Pero el PIT-CNT en general lo aprobó. Y se basa en lo que dijo Fuesi, una de las gremiales. Entonces, simplemente eso quería aclarar. Bien. Esto es dato. No me gusta que se engañe a la gente, no me gusta que se le miente a la gente. Vos con el dato real, yo soy crítico para un lado y para el otro. De hecho, soy crítico con el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque prometió un 2,4% de déficit fiscal y terminé en 4,2%. Ahora, ¿hay explicación para esto? Y bueno, hay sequía, pandemia, diferencia de cambio, alta inflación, las guerras. Es decir, hay explicación, pero no cumplió. Muy bien. ¿Está? Ahí está. El BROU nos presenta la siguiente noticia. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó un recurso de amparo contra la prospección sísmica. Mirá. Recientemente se presentó un recurso de amparo por las prospecciones sísmicas que se aprobaron. El recurso va respecto al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria de Energía, ANCAP y las firmas petroleras que van a llevar adelante esa actividad. Dentro de la institución, como institución que promueve, protege y defiende los derechos humanos en toda su amplitud, también hay un área de ambiente y bueno, y eso ha sido una preocupación que ha desarrollado el área y en definitiva ahora va por ese recurso. El texto del recurso al que accedió Noticias 5 solicita que se disponga el cese de toda actividad vinculada a la prospección sísmica y la explotación de recursos asociados a la misma, impidiendo el avance de dichas actividades por su manifiesta ilegitimidad y por vulneración de los derechos humanos fundamentales. La petición es acompañada de evidencia científica en la que se plantean argumentos que señalan los daños ambientales a pesar de las acciones de mitigación previstas. Y el punto es cuál es el costo de esa actividad, habida cuenta además de que Uruguay ha suscrito convenios internacionales, es parte del Acuerdo de París, también de la Convención contra el Cambio Climático sobre el tema de la biodiversidad, en donde a grandes rasgos no solamente refiere a la protección medioambiental, a establecer mecanismos para evitar el calentamiento global, pero también a desarrollar actividades que no profundicen o que no sigan en la misma línea de las energías, que dependen del petróleo, sino hacer un cambio de matriz energética. Bueno, yo te cuento que podés vivir el carnaval a marcha de beneficio con el BROU, que presentó esta noticia. Disfrutá de un 50% de descuentos en tus escenarios favoritos y del 20% en el teatro de verano. Conoce más en beneficios.brou.com.uy. Banco República es nuestro banco país. Y de la mano de los amigos de la Intendencia justamente de Colonia, nos vamos a la siguiente nota. Si contás los días para volver a Colonia, si soñás con sus playas y sus atardeceres, entonces sos hincha del verano. Porque ser hincha del verano en Colonia no es gritar en una tribuna. Es vivirlo, respirarlo, disfrutarlo a cada momento. En sus playas, en el casco histórico, en las fiestas, los paseos y esos atardeceres que no se olvidan. Este verano, vivilo de verdad. Verano en Colonia. Todo el departamento te espera. Mientras discutimos el chat GPT, donde para Antonio Maeso es palabra santa, yo te digo que de fútbol, que de deporte y fútbol no sabe el chat GPT absolutamente nada, porque todos los datos están. Acá puse, por ejemplo, pongo, ¿en qué programas trabaja Sergio Gorsi a la inteligencia artificial? Y me dice que participa en el programa Las Voces del Fútbol. Nunca estuvo. Canal 10. Punto penal.
dice, y alguna otra cosa. Hay que saber. Bueno, ahí tenés. Pero mientras tanto no quiero perder el tiempo. Voy a decir una cosa. Bueno. Para usar estas cosas también hay que saber usarlas. Sí, por Y hay que supuesto. saber preguntar. Claro. ¿Vos qué te crees? Que no sé preguntar. Y se ve que no. No, que no voy a saber. Yo voy a preguntar. Vamos a preguntarle a Martín Álvarez. Al papiro. Vamos a preguntarle a Martín Álvarez, director de turismo de Colonia, cómo han sido estos primeros, el primer mes. Me acuerdo que en diciembre todo el mundo decía, bueno, va a ser una muy buena temporada por cómo se viene. ¿Cómo fue el primer mes? ¿Cómo se está perfilando febrero? ¿Y qué tenemos ahí en Colonia, donde evidentemente nosotros promovemos permanentemente, entre otras cosas, ahora que estamos en carnaval, las llamadas tradicionales que tiene el departamento coloniense? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y la verdad que el balance de lo que viene siendo la temporada ha sido muy positivo en el primer mes, en el mes de enero. Sin duda la primera quincena fue muy nueva, muy buena. Ahí el cambio de quincena tuvo un poquito una baja por el clima. Nosotros tenemos mucho turista interno, ¿no? Y la gente a veces se decide a salir a último momento y el clima juega un rol fundamental. Pero ya la segunda quincena de enero también terminó siendo una buena quincena y ya veíamos viendo que febrero también iba a estar con muy buenos números. Nosotros lo venimos diciendo. La ocupación hotelera es muy parecida a la del año pasado, pero la ocupación en el sector inmobiliario ha sido muy buena, sobre todo sobre el eje de Ruta 1, Santana, Artilleros, Costa del Inmigrante, con un totalmente colmado los alquileres de las casas, que eso ha sido inclusive un cambio en los alquileres de más cantidad de días, de 8 días, 10 días, 15 días, y bueno, ahora lo que es carnaval está totalmente completo, todo, te podría decir que la hotelería, porque hemos estado buscando, inclusive acá en Colonia, hotelería para algunos influencers que venían a hacer material estos días y eso, y no hay nada, realmente está todo totalmente completo, lo que está quedando es muy poquita cosa. Mirá. Pero también, como te decía, en los balnearios, el tema alquileres de casa está totalmente colmado y hemos hablado con el sector inmobiliario ahí y está completo hasta fines de febrero, así que para lo que nosotros es una muy buena temporada. Hemos tenido afluencia de público argentino también, paraguayos han andado en la vuelta, algún brasilero. Estamos recibiendo en Colonia también todos los días, vemos delegaciones de chinos que bajan por el puerto de Colonia, más bien esos turistas extrarregión que hacen el day tour, pero cada vez estamos viendo más afluencia de chinos también. Eso es porque hay una conexión directa de Ezeiza con China últimamente, y nosotros tenemos identificado que Buenos Aires y Ezeiza es una de las entradas más importantes de turistas extrarregión a nuestro departamento y al país, ¿no? Así que se viene trabajando muy bien y el balance es positivo. Claro, qué bueno que eso que nos estás contando, que hasta fines del mes, por lo menos ya están con una capacidad importante. Esto significa que no es solamente la gente que viene por el fin de semana, la gente que viene por el día, sino que hay gente que elige Colonia como destino para pasar de repente sus vacaciones, ¿no? Y lo que te decía, en el sector inmobiliario, sobre todo donde más se ha dado, el alquiler que yo te decía de casas de 8 días, 10 días, 15 días, que no se daba desde temporadas anteriores a la pandemia, ¿no? Inclusive el Ministerio ha sacado los números muy parecidos al año 2017, antes de la pandemia, de visitantes en nuestro país, y eso se ha visto reflejado en todo el territorio uruguayo, ¿no? Así que se vuelve a esos niveles buenos de turismo en temporada. Notable. Daniela. Martín, encantada. Tú venís del lado privado, entonces quería preguntarte un poco cómo ves, habías dicho que ibas a continuar también con la gestión como venía, rescatando lo que había pasado anteriormente, y sin embargo el barrio histórico de Colonia del Sacramento cumplió más de 30 años como patrimonio de UNESCO. Hay desafíos, hay continuidades, hay tensiones entre lo que es la movilidad urbana, los desafíos habitacionales de las personas y a la vez mantener la categoría, esa medalla que tiene el ser patrimonio de la humanidad. ¿Cómo son esos desafíos? ¿Cuál sería un modelo de gestión más exitoso? Porque se estuvo al borde de perder esa declaración. ¿Cómo ves eso turísticamente?
Sí, nosotros hoy el barrio histórico lo maneja el Consejo Honorario, con quien tenemos constante vínculo. Ayer, por ejemplo, estuvimos con el Ministerio de Turismo también, hicimos una travesía hasta la isla San Gabriel, que también la gestiona el Consejo Honorario, donde estamos viendo de poner en valor la isla, el valor turístico, por eso estaba el Ministerio también y el Consejo. Hay muy buen ida y vuelta. Nosotros constantemente ahora, por ejemplo, para la Semana de Turismo estamos planificando actividades también en el casco histórico. Siempre todo ese tipo de cosas primero se programan con la gente del Consejo. Nosotros constantemente desde la Intendencia tenemos solicitudes de autos clásicos que vienen a nuestro departamento, ese tipo de cosas, y eso siempre es consultado con ellos. Son los que en definitiva terminan dando la autorización. Y bueno, se viene trabajando, hemos hecho un relevamiento también de accesibilidad para el Ministerio. Venimos trabajando en todo ese relevamiento y en hacer una puesta a punto, un punto de partida para seguir adelante, pero la Intendencia ha trabajado, y para los 30 años de patrimonio, como se festejaron, se trabajó mucho. Hicimos una recorrida con todos los directores de la Intendencia, los que estaban involucrados en el barrio histórico, patrimonio, cultura, higiene, tránsito. Estuvimos con todo, estuvimos haciendo un relevamiento de lo que había que arreglar para poner, levantar de vuelta el escenario y tenerlo siempre mantenido, y se hicieron una cantidad de intervenciones para ese festejo, así que podemos decir que hoy está bien mantenido, y bueno, siempre quedan cosas por hacer y las tenemos identificadas para seguir mejorando, ¿no? ¿Y quién controla los temas? Es uno de los puntos. Sí, pero ¿quién controla los temas estos de masificación turística, con el impacto ambiental, con los temas de deterioro urbanístico? ¿Cuál es el organismo rector aparte de esta comisión y el rol de la Intendencia en estas medidas para poder sostener esto? Bueno, es con ellos, porque ellos justamente son los que están con ese contralor. Por ejemplo, lo que te decía, ayer fuimos a la isla y son ellos los que van a determinar por dónde se van a hacer los senderos, hasta dónde se va a cortar un poco dónde se va a hacer el sendero, el ancho del sendero, hasta dónde, todo ese tipo de cosas son cosas que la controlan ellos, inclusive en el casco histórico también, ¿no? O sea, ellos son los que habilitan, como te decía, cuando nosotros pedimos autorización para que venga un grupo de autos clásicos a recorrer el barrio histórico, ellos son los que saben si soporta o no el barrio histórico ese tipo de movidas, y es con ellos que planificamos justamente. Es un contacto constante que tenemos de ida y vuelta, sin duda que la Intendencia le provee insumos si es que los necesitan, inclusive recursos humanos, ¿no? Que en algunos casos algún técnico para que haga algún tipo de análisis, pero es con ellos que se articula constantemente. Siempre está tan prolija Colonia, es divina. Muy bien. Martín Álvarez, director de turismo de Colonia, muchas gracias por este contacto para comentarnos, bueno, cómo ha sido hasta el momento la temporada allí, y seguramente marzo también tendrá su público, porque hay mucha gente que sale en ese mes en vacaciones, por más que empiecen las clases, pero además después está turismo, así que Colonia se va a seguir moviendo. Te mandamos un abrazo. Bueno, sí, para cerrar una cortita. Dale, ¿cómo no? Nosotros decimos que Colonia tiene turismo todo el año, sí. Carnaval está colmado, ya hay mucha actividad, pero también ya estamos armando la semana de turismo, que va a tener eventos bien importantes. Váyanse reservando, resérvense el turismo en Colonia, porque seguro que van a tener cosas que los van a traer, así que los invitamos a que vayan haciendo y seguramente, la reserva para turismo. Y seguramente previo a eso te vamos a estar convocando nuevamente para que nos cuentes. Te mandamos un abrazo. Cómo no, un gusto. Un gustazo. Esto fue una presentación de Lavadero 911. Un lavado no es solo limpieza, es tiempo para vos, aroma a nuevo y brillos que duran. En Lavadero 911 lavamos, detallamos y cuidamos cada detalle. Además, tenemos comería, café y un espacio pensado para disfrutar. Lavadero 911, un lavadero diferente.
Le quiero mandar un saludo a Vilma, a Pablo y Caroline, que están en Chile, en la cordillera, están mirando Buscadores. Así que a la distancia le mandamos un gran abrazo para todos ellos. Nos fuimos para arriba. Exactamente, ¿qué te parece? Así que un gran abrazo. Me dice, la inteligencia artificial en el fútbol no sirve para nada, me dice acá uno. Yo le pregunté si puedo representar a un jugador y si va a jugar en primera y lo voy a poder vender. Y me respondió cualquier cosa. Bueno, yo voy a decir lo siguiente. Yo le pregunté a la inteligencia artificial en este instante. Sí, voy. ¿Qué opinaba de las murgas? ¿Cuál era la favorita? Y coincidimos, Está ahí. Por favor. Coincidimos. Cosas que me retrotrae. Esto murga. No, anda al hecho concreto porque no, ya tengo el próximo contacto. Anda al hecho concreto. Como un déjà vu fue. Cuando traje el tema de las redes sociales acá, tuve que convencer a todos que se venía a las redes sociales, pero que no. Bueno, entonces, oh, Dios mío, qué pesadilla. Y bueno, porque te va por la rama. Qué pesadilla, Dios mío. Pregunté lo mismo que dijo usted, me dio exactamente todo. No solo me dice exactamente dónde trabaja Gorsi, sino me dice en cuáles trabaja más, en cuál fue los últimos programas de todo. Así que pregunte mejor. Para que yo pregunte mejor. ¿Cómo fue tu pregunta? ¿Cómo fue tu pregunta? ¿Cómo fue tu pregunta? ¿En qué programas trabaja Sergio Gorsi? Sí, lo mismo que le pregunté yo, papá. Acá tengo todo. Bueno, ¿en qué programa trabaja Sergio? No. Claro, mirá, todavía hay que garpar. Charonate. Yo lo grito. Tomar hechos, datos no confirmados. Reproducir errores con apariencia de autoridad. Perder el hábito de contrastar fuentes. Los modelos aprenden grandes volúmenes de texto disponibles públicamente. Los riesgos de la inteligencia artificial. Sesgos culturales dominantes. Sobre representación de perspectivas periféricas. Naturalización de marcos conceptuales hegemónicos. Todos los riesgos que hay en confiar en la inteligencia artificial sin chequear la información. La delegación excesiva erosiona la capacidad crítica, maestro. Tengo del otro lado porque tengo del otro lado porque además hubo conjuntos que se refirieron a la inteligencia artificial, a Fabián Cardoso, para que me comente la etapa de la jornada de ayer, donde fundamentalmente los dos últimos conjuntos muy buenos. Me gustaron mucho ayer. ¿Cuál viste vos? Buenas tardes, Bambino, y a todo el panel. Es cierto que la los muchachos artisficial... Buenas tardes. Exacto. Es cierto que la inteligencia artificial está presente en los contenidos del carnaval este año, que como saben, no elude ningún tema. Y también ha estado presente la inteligencia artificial, el chat GPT concretamente. Y toda la tecnología aparece sobre todo en las murgas, que son las que retratan, ¿no?, buena parte de la mirada crítica de la sociedad, pero no solamente en las murgas, está presente, ayer veíamos a los chovis, por ejemplo, está presente en los humoristas, en alguna comparsa llamativamente, el tema de la tecnología, o sea que está presente, ¿no? Ayer tuvimos una muy linda noche de carnaval, estamos ansiosos porque esta noche el tiempo que nos dio un sustito en la mañana no nos complica la noche, calculo que no, porque creo que la tormenta al menos de Montevideo se fue, seguramente en rincones del país que nos están mirando tienen perspectiva de lluvia o está lloviendo, pero no en Montevideo, de acuerdo a lo que tenemos entendido no va a pasar, al menos hoy. La etapa de ayer tuvo a la compañía revista, a Jorge, curioso nombre para una murga, a la Nueva Milonga. Yo creo que no tengo que explicar que la Nueva Milonga es murga, y según la propia identidad de la murga dice que es murga, que es una forma especial de definir. ¿Cómo canta una murga? Así, mirá, como cantó ayer la Nueva Milonga. Vuelve con la furia del mar en la piel y el dolor contenido. Vuelve a buscar
impresionante, ¿no? Así canta una murga tradicional como la Nueva Milonga. Ahí veían al Rafa Antoniazza dirigiendo ese coro de solistas espectacular. Quien canta la canción fue el creador de la canción de Buscadores, acá cuando lo... Exacto, el Rafa. Antoniazza es docente de los talleres de murga del UDELAR, que están con las inscripciones abiertas para quien quiera integrarse. Y el Abrojo Cadena, que es una institución de los cupleteros que a mí me gustan, de los que ya no hay más. ¿Y por qué canta así la Nueva Milonga? La verdad que la escuché ayer, Fabián. Yo no sé nada de carnaval, como sabes vos. Me encantó el coro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Esta gente dónde ensaya? En Villa Pañola. En Villa Pañola, claro, por favor. Cuna de campeones. Sí, señor. Es la murga de la Unión. Este es el estilo tradicional para los que saben y para los que no saben. En su momento, en los 80, las murgas se dividían entre los de La Teja y los de la Unión. Claro. Los de La Teja tenían el canto comprometido, aguerrido, revolucionario, identificado con las murgas compañeras. Y la Unión, que cantaba y hablaba de otras cosas, cantaba fuerte, así, como la Nueva Milonga. Y este es el estilo de la Unión que, claro, provoca emoción, porque es una forma muy particular de sentir la murga. Y la Nueva Milonga lo trae. De hecho, esta noche va a estar Don Bochinche y compañía, que también es una murga estilo Unión, y que va a sonar como una murga estilo Unión. Como también pueden ser los Patos Cabreros, de repente, ¿no? Una murga con un estilo muy clarísimo de la forma y la postura a la forma de cantar. Más allá que Rafa Antoniazza tiene una mezcla de estilos, porque él se formó en Antimurga BCG, que si hay algo no tiene nada que ver es con la Nueva Milonga. Sin embargo, él es gustoso de la murga vieja, de este estilo de murga tradicional, de la murga de la Unión. Por eso los coros, su musicalidad va hacia ese lado. Esto es una cuestión muy metacarnavalera, pero que está bueno explicarle a la gente de qué se trata. Y también hubo parodismo, hubo humor con Los Muchachos, que tiene dos historias muy diversas. Mujer Bonita, que es esta parodia que vamos a ver, y La Vida de Lula, en la segunda parodia. Vamos a ver esta situación del Rusito González en Mujer Bonita. No. Acá estoy. Soy el monumento al gaucho, Vivian. Vivian. Acá está tu viejo caballero, que con su caballo y su espada en la mano, Vivian, sí, su espada en la mano, vino a decirte que vino por vos. Vamos, a donde sea, donde quieras, pero juntos, por favor. ¿Esto es real? Lamentablemente sí. ¿Qué vamos a hacer? Sácame a dar una vueltita, por lo menos. ¿Querés una vueltita? Poné la ficha. La prensa va a decir, el ruso anduvo como un caballo. No, no lo puedo creer. Sí. De verdad, no lo puedo creer. No puedo creer que viene mi caballero con su caballo de polifón y su zapato en la mano a salvarme. No lo puedo creer. Vivian, esta vez es al revés. Vos me salvaste a mí. Ahora sí nos podemos dar un beso. Qué boludos que son, Dios mío. Sí, vamos a decidir. O subo yo o bajás vos. Estoy podrido, de verdad. Yo bajo. Ahí está. Por fin te conozco los ojos. Toda la parodia así estuve. Y yo es la primera vez que no te veo la pelada. Ahí está el diálogo entre el Rusito González y Celina Pereira, que participan de esta parodia. Entonces, el trasfondo tiene que ver evidentemente con la prostitución, ¿no? Exacto. Sin romantizarla, ¿no? Sin romantizarla, ¿no? por supuesto, al contrario. Exacto, este es el estilo de la parodia. Tiene que tener además lo que se llaman elementos paródicos, que son estos quiebres, por ejemplo, que aparezca en el caballo, con estos elementos de humor, tirando hacia el absurdo. Esos son los elementos paródicos que tienen que tener una parodia en carnaval. Por eso también la historia de Lula no es una historia lineal. Claro. Tiene, por supuesto, quiebres, quiebres en la línea de tiempo, de hecho, ¿no? Que son los que hacen que algo sea una parodia, ¿no? Eso es lo que ha sido esta noche. Bueno, vamos a la etapa de hoy, que va a abrir con la revista Carambola, con la murga Don Bochinche y compañía, luego la murga Gente Grande y el cierre para la trasnochada, una murga súper esperada, como es la trasnochada, la trasno, que también es otra murga que canta fuerte y canta con mucha identidad.
Notable, Fabián. Me queda invitarlos como cada como noche, siempre. cuando termina el Teatro Verano, la gente se junta en el bar El Sótano, ahí en la calle Jackson, en Jackson 1351, a una cuadrita de Rivera. Ahí los esperamos en el Sótano para pasar una trasnoche carnavalera. Muy bien. Gracias, Fabián. Nos vemos mañana. Arriba. Muy bien. Chau, chau. Pido la columna del doctor. Tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa con estos amigos, mira. Hola, soy Patti, del Tarot de Patti, y hace más de 30 años que acompaño a personas que buscan respuestas reales y no promesas vacías. En mis lecturas trabajamos amor, caminos, bloqueos, decisiones y procesos personales, siempre desde una mirada seria, profesional y espiritual. Las consultas son personalizadas, con cita previa, y tienen un costo, porque es un trabajo profundo y respetuoso. Si sentís que es el momento de entender, de ordenar y de avanzar en tu destino y en tu vida, escribime hoy. El Tarot de Patti, cuando tu alma pregunta, el tarot te responde. No te olvides, tenés todas mis redes, Facebook, TikTok, Instagram, como el Tarot de Patti. Mis números de contacto son 091-644-600. Te espero. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos lo mejor, si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Seguimos adelante en Buscadores. Es jueves, es día de la columna del doctor Isaac Hachter. Presenta Clínica Hachter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Algo que casi todos conocemos, pero que muy pocos entendemos de verdad. El dolor de cabeza. Porque no todos los dolores de cabeza son iguales. En medicina, a los dolores de cabeza los llamamos cefaleas. Entre todas, hay dos que explican la enorme mayoría de los casos. La cefalea tensional y la migraña. Dos dolores distintos. Dos mensajes distintos del cuerpo. Y muchas veces dos formas distintas de vivir. Por un lado, la cefalea tensional, el dolor más común. Empecemos por la más frecuente, la cefalea tensional. Es tan común que muchas personas ni siquiera la consideran una enfermedad. ¿Cómo se siente? Generalmente como una presión, una opresión, como si alguien apretara la cabeza con una vincha invisible. No suele latir, no suele incapacitar por completo. Puede durar horas, a veces días, y suele afectar ambos lados de la cabeza, la nuca, incluso los hombros. La cefalea tensional está profundamente ligada al estrés, a la ansiedad, a las malas posturas, al cansancio físico y mental. Es el dolor de cabeza del aguantar, del apretar los dientes. Muchas personas viven con cefalea tensional, casi como un ruido de fondo, se acostumbran, porque no sea grave, no es normal vivir con dolor. Ahora pasemos a la migraña. La migraña no es solo un dolor de fuerte cabeza, es una enfermedad neurológica. La migraña suele presentarse como un dolor pulsátil, realmente de un solo lado de la cabeza, aunque no siempre. Puede durar
4 horas hasta 72 horas. La migraña suele acompañarse de náuseas, vómitos, molestia intensa a la luz, molestia al ruido, molestia a los olores. Algunos casos aparece lo que llamamos aura migrañosa, alteraciones visuales, luces, manchas, hormigueos. Cuando una persona tiene migraña, no puede seguir como si nada. No es cuestión de voluntad. El cuerpo exige detenerse. Las diferencias claves entre ambas. Es importante marcar una diferencia clara. La cefalea tensional es más frecuente, más leve a moderada, permite muchas veces seguir con la actividad diaria. Por otro lado, la migraña es menos frecuente, mucho más intensa. Puede incapacitarse por completo, confundirlas lleva a tratamientos incorrectos, frustración y muchas veces culpa. Desencadenantes. ¿Qué las provoca? En la cefalea tensional, y los desencadenantes más comunes son el estrés emocional, la sobrecarga laboral, la falta de descanso, las contracturas musculares, el uso prolongado de pantallas en la migraña. Y los desencadenantes pueden ser cambios hormonales, falta o exceso de sueño, ayuno prolongado, algunos alimentos, estrés. Pero también la relación después del estrés, y esto es importante, no es igual en todas las personas. Cada paciente tiene su propio mapa de migraña. Algo que vemos cada vez más es el uso excesivo de analgésicos. Tomar medicación todos los días para el dolor de cabeza puede generar lo que se llama cefalea. Cefalea por abuso de medicación, es decir, el remedio termina siendo parte del problema. Por eso es tan importante consultar y no automedicarse de forma crónica. Hay que consultar siempre que el dolor sea frecuente, el dolor cambie de características, el dolor sea cada vez más intenso, afecte la calidad de vida y especialmente si aparece de forma súbita y muy intensa, a veces hasta con fiebre, con dificultad para hablar, con debilidad en alguna parte del cuerpo. Un mensaje final. El dolor de cabeza no es un castigo, es una señal. La cefalea tensional nos habla de cómo estamos viviendo. La migraña nos recuerda que el cerebro también se enferma. Escuchar al cuerpo a tiempo puede evitar años de sufrimiento innecesario, porque vivir con dolor no debería ser normalizado. Y entender lo que nos pasa siempre, el primer paso para mejorar. Muchas gracias. Presentó Clínica Hacter. Muy bien, bloque final de Buscadores. Estaba leyendo algún mensaje. Vos me parece que estás buscando alguna gata, le dice a Antonio Maeso. Ahí lo tienes. No te puedo creer. Ay, qué Hay distintas fotos de Maeso. Mire, eso mirá es
Eso se presta para varias interpretaciones. ¡Qué genial! O le gusta Mirá pescar qué fotones, mirá o qué comer fotones. pescado. Mirá, recorrido varios lugares. Ahí se percibía el hombre araña, pero llegaba gato araña. ¿viste? Hay gatos en todos Mirá ahí, ahí está. Ese es el sueño. Ahí estaba el cabarute. Bueno, ahí. Sí, lo misógino no se le va. Lo misógino no se le va. Apareció otra vez el misógino. Me apuran de arriba, dice que nos tenemos que ir, así que les mando un gran abrazo a todos. Gracias por compartir Buscadores. El reencuentro será mañana viernes a partir de las 14 horas y hasta las 16, siempre por Canal 5 y BTV. Chao. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores.